Pues sí, cine inclusivo y accesible para todos y todas, especialmente para los que tienen algún tipo de discapacidad sensorial. Lo vamos a comprobar, por ejemplo, con la audiodescripción en este tráiler. De noche, una farola brilla entre los árboles de un parque. Preocupada, una niña de 11 años con vestido azul y chaqueta de cuero corre por las calles de la ciudad. Las luces de un escenario se apagan y las saetas... Esto que estamos oyendo es como puede ver una película de cine, un corto, alguien con discapacidad visual. Y es justo el proyecto que están llevando a cabo las personas que hoy están con nosotros, que hemos invitado, con el proyecto Tiempo de Blues, que es un cortometraje inclusivo en el que han participado personas con discapacidad y que investiga nuevas formas de hacer que la industria del cine sea más accesible cada día. Toda esta experiencia está basada también en otras iniciativas anteriores de hace algunos años, como el corto Smile, de cine accesible, y que también fue que se hizo un libro precisamente de cine de diseño universal que se ha presentado en Valencia. Pero bueno, Tiempo de Blues es este corto del que vamos a hablar hoy, que se va a estrenar durante este año, en 2019, que es un corto y un documental. Y bueno, para contar todo esto están con nosotros Miguel Ángel Font, que es el director y guionista de este Tiempo de Blues. Bienvenido, gracias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también Vicente Alcoy, que es marketing, es el encargado del marketing inclusivo dentro de este proyecto y que además tiene discapacidad visual. Bienvenido, gracias. Hola, gracias. Es posible este marketing inclusivo, ¿no? Es posible, es posible. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos cómo podéis hacer este cine Tiempo de Blues a través de este cortometraje, cine inclusivo. Sí. Pues esta idea viene, como has dicho, de Smile, que es un proyecto donde nos planteamos cómo podía ver una persona con discapacidad visual, por ejemplo, o una persona sorda, incluso una persona sordociega, una película, ¿no? Porque siempre defendemos desde nuestra línea de trabajo que la cultura es algo muy importante y que hay que vivirla en igualdad. Entonces, cuando empecé a descubrir cómo se realizaba la accesibilidad a día de hoy en el mundo del cine, que es que una vez tienes la película terminada, se entrega a una empresa externa y esa empresa hace la accesibilidad por su cuenta y riesgo porque no ha habido un puente de contacto entre el equipo creativo y las personas que hacen que una persona ciega pueda acceder al contenido, pues nosotros empezamos a pensar que ese puente debía de construirse. ¿Y cómo se crea ese puente? Pues quisimos sentar un ejemplo o una propuesta para hacer evidente esta diferencia, y esa diferencia es Tiempo de Blues. ¿Qué herramientas entonces utilizáis para hacer que el cine pueda ser inclusivo, accesible, que alguien en una sala de cine, todo el mundo lo pueda ver, la película, ¿no? Uno, los que ven, los que no ven, los que oyen y demás. ¿Qué herramientas utilizáis? Pues digamos que esto es un proceso que defendemos que sea transversal, es decir, que empiece desde que el propio guionista se sienta a escribir la película, ya consciente de que no solamente se va a ver con el oído y la vista, sino que igual solamente hay una persona que lo ve con el oído, otro solo con la vista. Entonces, todas esas reflexiones siempre repercuten en el resultado final. Cuando tú cuentas con más gente en tu vida, pues haces que esa gente se incluya en igualdad, ¿no? Entonces, tenemos herramientas dispuestas desde para la distribución. Durante el rodaje tuvimos a personas con diferentes discapacidades dentro del propio proyecto. Hemos contado con consultores, con asociaciones que nos han estado apoyando y alimentando esas ideas o discutiéndolas para mejorarlas durante todo este proceso. Entonces, las herramientas que proponemos muchas veces son incluir a personas de discapacidad cuando se trabaja con discapacidad o sobre discapacidad, dialogar con esas personas, conocer y empatizar con que hay personas que viven una realidad distinta a la que nosotros vivimos en nuestro día a día, y al final pues conocer también las herramientas técnicas y las formas en las que las personas pueden acceder a estos contenidos. Vicente, tú estás dentro del proyecto. Cuando vas a ver una película, un cortometraje como este en una sala de cine, bueno, ¿cómo te facilita todo esto? Porque claro, tú ya tienes más experiencia, ya has visto más cosas. Qué bien, ¿no? Bueno, pues mira, yo cuando conocí a Miguel Ángel, que fue también el proyecto anterior en Smile, yo ya había dejado de ir al cine hacía tiempo, porque claro, siempre estaba preguntándole a mi mujer al oído, oye, ¿y qué pasa ahí y tal? La gente, tal. Entonces, bueno, pues me enseñó una nueva manera de ver el cine y me dio la ilusión de volver a ir a las salas, ¿no? Entonces yo con Smile volví a ir a una sala de cine y vi una peli
¿Cómo la vi? Bueno, pues con una herramienta de accesibilidad, que es la audiodescripción para gente con discapacidad visual, gente ciega, que es que hay un narrador que te va contando las situaciones o te va guiando en determinadas escenas para que tú luego ya, con el sonido, con todo lo que tú puedas coger con tus sentidos, pues hacerte una composición de por dónde va la película. Entonces, claro, la gran diferencia que hay con esta herramienta de audiodescripción es que tanto en Xmile, que aunque fue en postproducción cuando se utilizó esta herramienta, como en Tiempo de Blues, ya se utiliza como algo que está dentro del proyecto. Quiero decir, ya se piensa en la persona que va a seguir esa audiodescripción como parte del proyecto. Entonces, bueno, pues una manera de volver al cine que para mí fue muy, muy interesante. Te ha cambiado efectivamente la forma de ver el cine. Además, ahora esa discapacidad visual que tienes no es un inconveniente para... No, todo lo contrario. Además, luego a nivel profesional, pues me ha permitido que vuelva un poco a trabajar en el tema del marketing. Claro, porque estás haciendo marketing inclusivo. ¿Cómo es? Sí, bueno, marketing inclusivo no va más allá de investigar un poquito más sobre pues las imágenes corporativas, los eventos, dónde hacerlos, qué colores, que un poco intentar, dentro de no perder nunca ese aspecto de creativo y potente de una marca o de una imagen, pero intentar acercarla pues a gente con diferentes discapacidades visuales, por ejemplo, o con este tipo de discapacidades para que lo entiendan mejor. Simplemente a lo mejor retocar un color o un fondo, pero bueno, trabajarlo más profundamente, ¿no? Para terminar, Miguel Ángel, primero, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque, bueno, yo soy guionista y director, pero al final soy comunicador. Entonces considero que para hacer bien mi trabajo, pues siempre hay que estar al día y hay que ser consciente del mundo en que nos rodea. Entonces, cuando tú empiezas a entrar en contacto con diferentes formas de comunicación, yo no sabía lengua de signos. Ahora puedo comunicarme con personas sordas a través de su lengua porque me han enseñado. Pero me han enseñado porque yo les he invitado a un proyecto en el que los incluía. Entonces, cuando haces comunidad o pretendes hacer comunidad, generas sociedad y unes a todos, entonces vas aprendiendo. Y yo ahora mismo nunca voy a volver a escribir igual, nunca voy a volver a montar igual, ni voy a rodar de la misma forma. Con lo cual, eso que he aprendido es lo que ellos me han dado y lo que yo les puedo ofrecer para que vengan a mi sala de cine a llenarla. Y además lo has incorporado a tu vida, porque ahora te estaba viendo que estabas acompañando a Vicente y vas con él y vas audio describiendo. Mira, tienes la sí, a la derecha. Nos llaman Don Quijote y Sancho Panza. No sé quién es Sancho Panza. Que vas, ya no solamente ves las cosas como tú, sino que lo vas describiendo para que Vicente pueda ir viendo y tú seas su apoyo. Sí, es mi audiodescripción constante. Exactamente, tu audiodescriptor. Lazarillo de Tormes. ¿Y cómo podemos conseguir más información sobre todo este proyecto Tiempo de Blues, Xmile, cuando se presente el corto aquí en Valencia a lo largo de este año? ¿Dónde podemos conseguir más información? Pues si la gente pone en Google o en buscadores o Instagram, Twitter, Cine Inclusivo, todo junto, o Tiempo de Blues, Cine Inclusivo, podrán encontrar mucha información. Tenemos muchos vídeos explicando todo, cómo hace nuestro fotógrafo, es una persona sordociega. ¿Cómo hace fotos una persona sordociega? Pues hay un documental explicándolo. Nosotros intentamos que siempre haya una voluntad científica de investigación y divulgativa, además de la experiencia de ver una película de ficción que no habla de discapacidad, es una historia que yo quise contar. Y entonces a raíz de eso, pues la propuesta es aprender disfrutando y a través de una herramienta como es el cine, que es el arte que une todas las artes, el séptimo arte. Y yo creo que además es una propuesta para todos los públicos y no sé, al final pues algo que yo creo que mueve a la gente, y sobre todo con el documental, donde también se va viendo todo lo que hay detrás de la cámara, cómo se ha trabajado, cómo se ha vivido esa experiencia para todos. Pues felicidades, enhorabuena por ese trabajo, porque realmente sirve para muchísimo, para contar historias, para que nosotros, los espectadores, podamos escuchar y ver esas historias, y además que todo el mundo pueda tener accesibilidad para verlo con todas esas herramientas. Terminamos con esta música, que también es música de Tiempo de Blues. Os deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto que podremos ver este año 2019. Miguel Ángel Font, director y guionista de este Tiempo de Blues, Vicente Alcoy, de Marketing Inclusivo. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.